Hola y bienvenidos a un nuevo video aquí en Ayuda Yossi. El día de hoy estaremos continuando con el curso de estática resolviendo una serie de ejercicios propuestos. Y bueno, antes de comenzar les recuerdo que aquí les estaremos dejando una etiquetita en donde pueden encontrar el video anterior para que vayan y lo visualicen. Entonces comenzaremos con el ejercicio del día de hoy, el cual es el 4.19 del libro de estática de mecánica vectorial para ingenieros de estática de Byron Johnson en su novena edición. Y bueno, comencemos. El ejercicio 4.19 nos dice lo siguiente: la ménsula BCD está articulada en C y se une a una barra de control en B para la carga mostrada, que son estas. Determine A, la tensión en el cable este de aquí y las reacciones que ocurren en el punto C. Entonces aquí tenemos nuestro diagramita. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que esta parte mide 0.18 metros, de aquí a aquí 0.24 y desde aquí a la primera reacción 0.4 y desde esta reacción a esta 0.4 metros. Entonces, una vez dicho esto, procederemos a calcular nuestro ejercicio, lo que nos pide. Entonces, para ello comenzaremos a plasmar nuestro diagrama aquí como siempre lo hemos tenido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, comenzaremos. Primero vamos a colocar todas las reacciones. Sabemos que tenemos unas reacciones que se ejercen, digámoslo así, sobre el cable. Entonces tenemos primeramente una tensión en X y después tenemos una tensión en Y, que son estas de aquí, que podemos asimilar que de estas se descompone el cable. Entonces ya tenemos estas, ahora vamos a calcular las otras que nos pide el ejercicio, es decir, las reacciones que se hacen hacia C. Primero tenemos CY ahora y tenemos CX. Estas reacciones, como ya sabemos, siempre se colocan arbitrariamente. Una vez que hemos terminado nuestros cálculos, vemos si las hemos calculado bien. Es decir, si aquí nuestra CY, después nosotros de calcularla en el cálculo nos sale con signo negativo, es porque la colocamos en una posición contraria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya, hemos colocado todas las reacciones que pueden ejercerse durante nuestro ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a establecer lo siguiente. Aquí vamos a contar con un ángulo, que se encuentra aquí. Este ángulo lo vamos a llamar θ, que es este de aquí. Ahora, a partir de él vamos a estar utilizando identidades trigonométricas, es decir, tenemos la función tangente y la tangente aquí es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto de este? Pues entonces va a ser TY. ¿Por qué? Asimilemos que esta TY es la misma que se encuentra en este punto de aquí, es decir, trasladamos esta TY de aquí a acá. No ocurre nada, solo es para simples cálculos. Es para ejemplificar que nuestra TY también se podemos encontrarla de este lado. Y el cateto adyacente va a ser la TX que se encuentra aquí. Entonces comenzamos a realizar las sustituciones. ¿Cuánto tenemos en TY? En TY, como ya dijimos que se podía trasladar acá, son estos 0.18 metros que tenemos aquí. Los colocamos. En TX tenemos esta distancia de acá, que es la misma distancia que tenemos de aquí a aquí, es decir, 0.24 metros que existen aquí. Ahora bien, despejamos TY, es decir, esta TY la queremos dejar sola y queremos conocer su valor. Entonces, esta TX que tenemos aquí dividiendo va a pasar del otro lado de la igualdad multiplicando, como lo tenemos aquí. TY va a ser igual a la TX que multiplica 0.18 metros sobre 0.24 metros. Estas son las ecuaciones que vamos a estar utilizando más adelante. Entonces, sigamos. Vamos a hacer uso de nuestras fórmulas de equilibrio. Como ya sabemos, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igualamos a 0, y lo mismo hacemos con los momentos, sumatoria de momentos es igual a 0. Comenzamos con sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Ahora vamos a observar cuántas reacciones tenemos en X. Solo tenemos dos, que viene siendo TY y que viene siendo CX. Ahora, tenemos que definir el signo para cada una de ellas. Vamos a colocar primero para la TY. Supongamos aquí tenemos nuestro plano cartesiano. Aquí tenemos X positivo y acá tenemos X negativo. Entonces nuestra TX ¿hacia dónde se dirige? Hacia el lado de las X negativas. Entonces colocamos menos TX. Hacemos lo mismo para nuestra CX. Asimilemos, supongamos este otro plano cartesiano, pero ahora vamos a colocarlo para CX, para el punto C. Entonces colocamos aquí un plano cartesiano, eje y eje X. X positivos aquí, ejes negativos. ¿Hacia dónde se dirige esta CX?
su dirección marca que se dirige hacia acá, es decir, hacia el lado positivo, por lo tanto la colocamos positiva. Una vez que hemos hecho esto, vamos a comenzar también a despejar para conocer el valor de ciertas incógnitas a partir de su fórmula, de su ecuación. Entonces, ¿qué es lo que más nos conviene despejar aquí? Nos conviene despejar esta tx, pues la tenemos signo negativo, la pasamos del otro lado con signo positivo. Entonces, cx es igual a tx. Procedamos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser sumatoria de fuerzas en Y. Para ello plasmamos otra vez nuestro diagrama de las reacciones Tx, Ty y las reacciones Cy junto con la Cx, ¿de acuerdo? Entonces sumatoria de fuerzas en Y. Ahora vamos a sumar todas las fuerzas que tengamos en Y. ¿Cuáles tenemos? Las siguientes. Tenemos Cy, que hacemos lo mismo con el plano cartesiano, es decir, vamos a colocar un pequeño plano cartesiano en este punto, en C. Aquí tenemos Y positivo y acá tenemos Y negativo. Para empezar, ¿hacia dónde se dirige? Se dirige hacia las Y positivas. Entonces la vamos a colocar con signo positivo. Y lo mismo vamos a hacer con TY, aprovechando el plano. Es decir, esta TY hacia dónde se dirige, viene hacia acá, viene hacia acá, viene hacia acá. Es decir, se dirige hacia el eje de las Y negativas. Entonces colocamos más CY menos TY, y ahora vamos con las siguientes fuerzas, es decir, las dos tensiones que tenemos aquí, nuestra fuerza, nuestra tensión de 240 libras, que pasa lo mismo, es decir, nosotros colocamos nuestro plano cartesiano en este punto, y tenemos que verificar hacia dónde se dirigen cada una de esas fuerzas, o simplemente ya con el paso del tiempo podemos decir va hacia abajo es negativa, va hacia arriba es positiva, va hacia la derecha es positiva, o si va a la izquierda es negativa. Pero observámoslo de esta forma, aquí tenemos Y positivas y acá tenemos Y negativas, entonces hacia dónde se dirige esta de 240 newtons, se dirige hacia abajo, es decir, hacia nuestra Y negativa, y la colocamos negativa, y lo mismo pasa con la otra de 240 newtons, la colocamos negativas. Entonces, una vez que no tenemos más fuerzas en Y a utilizar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cerrar todo con una igualación a cero. Entonces, simplificaciones. Cy va a ser igual a la sumatoria de estas dos, menos 240 menos 240 son menos 480. Lo pasamos del otro lado, pasa sumando, es decir, más 480. Tenemos aquí menos TY, la pasamos del otro lado de la igualdad y pasa sumando, más TY, entonces nos queda CY es igual a TY más 480. Y lo encerramos porque va a ser una fórmula que vamos a estar utilizando más adelantito. Entonces seguimos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer sumatoria de momentos en un punto de interés. ¿En cuál punto es el que más nos conviene hacer nuestra sumatoria de momentos? En el que nos conviene generar un momento. Vamos a observar. En este caso lo vamos a estar haciendo en el punto C. ¿Por qué? Recordemos una definición del momento en la cual nos dice que el momento que generemos en algún punto, las reacciones que se generan en ese punto no intervienen o no generan momento. Entonces, es decir, nosotros aplicamos momento aquí en C, entonces quiere decir que tanto Cx como Cy no nos van a generar momento, sino las que nos van a generar momento van a ser Tx y Ty, que son parte de las incógnitas que tenemos. Entonces, comencemos. Recordemos que el momento es igual a la fuerza que multiplica a la distancia, ¿de acuerdo? Entonces, primero, ¿cuál es la primera fuerza que tenemos? Tenemos Tx. Entonces, ¿cuál es la distancia que existe desde Tx hasta el punto C? Es la distancia que existe desde aquí hasta aquí, es decir, esto es 0.18 metros. Entonces, Tx por 0.18 metros. Ahora tengámoslo en consideración lo siguiente. Cuando un momento se genera a favor de las manecillas del reloj, dicho momento es negativo. Cuando el momento se genera en dirección contraria a las manecillas del reloj, el momento es positivo. ¿De acuerdo? Ahora observemos cómo se genera este momento. Viene Tx y se aplica sobre aquí. Entonces este momento viene y se aplica en esta dirección. Entonces, ¿cómo se genera? En forma antihoraria. Entonces va a ser positivo y lo colocamos positivo. Lo mismo vamos a hacer con las demás fuerzas que tengamos. Entonces borramos esto que pusimos aquí y seguimos.
¿Cuál es la siguiente fuerza, tensión que se está aplicando? Es la TX. Es la de 240 newtons. ¿Por qué la TY no? La TY no, porque observemos, la dirección en la cual lo ubicamos nosotros es que se aplica sobre el punto C. Entonces, como ya lo dijimos hace un momento, al aplicarse sobre el punto C no genera momento. Entonces no se considera la TY para generar momento. Entonces nos vamos a esta fuerza, 240 newtons, que es la fuerza por la distancia. ¿Cuál es la distancia que existe? 0.4 metros. Ahora nos falta observar qué signo tiene este momento. Entonces viene esta de fuerza, se aplica sobre C y empieza a girar en esta dirección. Entonces, ¿cómo se especifica su signo? Va en dirección horaria, entonces va a ser negativo. Menos 240 newtons por 0.4 metros. Y finalmente haremos lo mismo para la última fuerza que tenemos. ¿De acuerdo? Que es la de otra de 240 newtons. Entonces, ¿cuál es la distancia? Fuerza, 240 newtons. Por la distancia que son 0.4 más 0.4, 0.8. Y observemos lo mismo. Bien, en este momento se aplica. ¿Y en qué signo va? Va negativo porque va en dirección horaria. Y lo colocamos negativo. Y como ya no tenemos ninguna fuerza más que genera momento, igualamos a 0. Entonces realizamos simplificaciones. Va a ser Tx por 0.18 metros, que va a ser igual a esto que está restando, lo pasamos de acá sumando, y lo mismo con esta, está restando y pasa sumando. Entonces, más 240 newtons por 0.4 metros, más 240 newtons por 0.8 metros. Realizamos más simplificaciones. Tx por 0.18 metros va a ser igual a 240 por 0.4, 96 y unidades newtons por metro. 240 por 0.8, 192 y unidades newtons por metro. Ahora lo que vamos a hacer va a ser despejar nuestra Tx. Entonces, para ello sumamos 96 más 192 nos va a dar estos 288. Y como teníamos estos 0.18 metros multiplicando Tx, lo pasamos del otro lado de la igualdad y pasa dividiendo. Entonces va a ser 288 newton por metro, que es dividido en 0.18 metros. Entonces, aquí cancelamos metros con metros y nos queda expresado newtons. Entonces, 288 entre 0.18 nos genera que Tx tiene un valor de 1600 newtons. Ahora sigamos. Recordemos lo que hicimos al inicio. Nosotros plasmamos esta pequeña ecuación a partir de la utilización de nuestras identidades trigonométricas. Entonces, recordemos que tenemos que Ty era igual a Tx que multiplica 0.18 entre 0.24 metros. Ahora conocemos el valor de Tx y solo sustituimos. Ty va a ser igual a 1600 newtons que multiplica 0.18 metros sobre 0.24 metros. Efectuamos operaciones y obtenemos que Ty va a tener un valor de 1200 newtons. ¿De acuerdo? Ahora veamos lo siguiente. Nosotros nos pedía calcular la tensión que existe en este cable. Conocemos Tx y conocemos Ty. Ahora observémoslo vectorialmente de la siguiente manera. Podemos decir que aquí tenemos nosotros lo que viene siendo Tx y Ty, y que esta flechita que sale aquí viene siendo el cable que está aquí. Entonces nosotros queremos conocer esta resultante o queremos conocer su magnitud. ¿Cómo hacemos esto? La raíz cuadrada de la sumatoria de cada una de las tensiones. Entonces, una vez dicho esto, como queremos calcular la tensión que existe aquí, que ya lo expresamos de esta forma y que podemos calcularla de esta forma, solo sustituimos, es decir, la raíz cuadrada de Tx, que son 1600 newtons elevado al cuadrado, más Ty, que son 1200 newtons, aquí se nos fue un cero de más, listo, 1200 newtons y también lo elevamos al cuadrado, y a todo le sacamos raíz. Entonces efectuamos operaciones y nos dice que T total, o sea que el total de la tensión que existe aquí es igual a 2000 newtons, o lo que viene siendo equivalente a 2 kilonewtons. Entonces, como calculamos la tensión que existe, pues la podemos decirlo también como la tensión total, como la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de cada una de las tensiones. Sustituimos y obtuvimos la T. Y lo expresamos con prefijos como 2 kilonewtons, que es la tensión total que existe. Ahora sigamos. Tenemos que Sy a que era igual
ATY más 480 newtons, que también es una ecuación que plasmamos al inicio. Como ya conocemos el valor de TY, solo sustituimos. CY va a ser igual a 1200 newtons más 480 newtons y obtenemos que CY es igual a 1680 newtons. Ya tuvimos una componente. Vamos a obtener la siguiente. Recordemos también que plasmamos que CX era igual a TX. Entonces conocemos TX, por lo tanto CX es igual a los 1600 newtons que equivalen TX. Y vamos a efectuar la misma operación, es decir, queremos conocer la reacción total que se ejerce sobre el punto C. Entonces va a ser la raíz cuadrada de la sumatoria de cada una de las tensiones, de las reacciones. Entonces va a ser la raíz cuadrada de Cx, 1680 newtons elevado al cuadrado, más Cy elevado al cuadrado, 1680 elevado al cuadrado. Efectuamos operaciones y obtenemos que C es igual a 2320 newtons, solo que es lo mismo utilizando prefijos como 2.32 kilos newtons. Entonces ya obtuvimos las dos reacciones. Podemos expresarlo de esta forma, como T total es igual a esto, es a 2000 newtons o 2 kilonewtons, y así mismo como nos pide las reacciones podemos decir que CY es igual a 1680 y que CX es igual a 1600, o que así mismo la reacción o la reacción total que se ejerce es igual a 2320 newtons o 2.32 kilonewtons. Cualquiera de las dos formas es correcta. Ahora vamos a calcular el ángulo existente de esta forma, es decir, aquí nosotros teníamos plasmado CY, aquí tenemos CX y queremos conocer el ángulo que existe entre Cx y la C, que es la reacción existente. Recordemos esto. Recordemos nosotros que cuando hacíamos nuestro pequeño diagramita, habíamos colocado dos reacciones. Una así, que habíamos llamado Cy, y otra así, que habíamos llamado Cx. Entonces, esta la logramos plasmar aquí. Esta se desplazó para acá, en esta dirección, y esta CX se desplazó en esta dirección. Entonces, como sabemos que vectorialmente también, como lo ocurre con esta tensión, aquí vamos a tener una tensión que se aplica sobre ese punto. Misma tensión también la desplazamos acá y queremos conocer el ángulo que existe aquí. Ese ángulo lo llamaremos alfa. ¿Y cómo vamos a calcular alfa? A partir de una función trigonométrica. Primero vamos a colocar que la tangente de alfa es igual a ¿qué? A el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto? CY, ¿no? Que CY, podemos decir que se encuentra trasladado aquí, que tiene un valor de 1680 newtons sobre el cateto adyacente, que es Cx, que tiene un valor de 1600 newtons. Despejamos alfa y nos queda que alfa es igual a la tangente a la menos 1, o la tangente inversa de 1680 sobre 1600. Efectuamos operaciones en nuestra calculadora y tenemos que el ángulo alfa existente aquí es igual a 46.3971 grados. Y bueno, así queda resuelto el ejercicio del día de hoy. Si este video les fue de mucho y les sirvió mucho, no olviden dejar su like, compartir y suscribirse al canal, ya que eso nos ayudará mucho a seguir subiendo más videos y poder seguir ayudándolos. Y bueno, nos vemos en un nuevo video aquí en Ayuda Yossi y recuerden que así lo resuelve Ayuda Yossi.